¿Tú me avisas? Ok, perfecto. Entonces, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al tercer día, para nosotros el último día de la sesión de teoría de números y geometría aritmética de la jornada de matemáticas de la zona sur. Y la primera charla tengo el placer de presentar a Gerson Caro, quien nos va a hablar sobre una cota tipo Chabotí-Coleman para superficies en variedades abelianas. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quisiera agradecer a los organizadores por esta invitación, pues permitirme hablar de este trabajo que pues quisiera decir que es conjunto con mi asesor de tesis de doctorado, el profesor Héctor Pastén, que bueno, como decía el profesor Sebastián, esto es, el nombre de esta charla es una cota tipo Chabot-Coleman para superficies en variedades abelianas. Entonces, para empezar, quisiera un poquito contextualizarlos de qué es el método Chabot-Coleman. Entonces, bueno, quisiera empezar con un desarrollo histórico de este método. Entonces, bueno, en 1922, Mordell conjeturó que si tenemos una curva definida sobre Q, que sea suave y proyectiva, con género mayor o igual a 2, entonces el número de puntos racionales que esta curva tiene es finito. Entonces, bueno, se me pasaron muchos. Pero bueno, en 1941 Chabotí demostró esta conjetura, pero poniendo ciertas condiciones sobre el rango del jacobiano, de los puntos racionales del jacobiano. Entonces él lo demostró cuando el rango del jacobiano es menor que el género de la curva. Y fue en 1983 cuando Faltings demostró esta conjetura sin condiciones. Y 2 años después, Coleman, siguiendo las ideas de Chabotí, encontró una cota efectiva para el número de puntos racionales. Esto es muy bueno, pues porque pues uno puede saber que son finitos puntos, pero cómo encontrarlos es un problema real. Entonces esto al menos ayuda en esa dirección. Y a este método que él desarrolla en este en el artículo en 1985, pues es conocido como el método de Chabot-Coleman. Eh, bueno, y pues bueno, una cosa aparte que quería comentar es que en 1990 Boita demostró la conjetura de Mordell, esta misma conjetura, usando aproximación diofantina. Y 4 años después, Faltings, siguiendo sus ideas, demostró esta conjetura de Mordell-Lang, que es para subvariedades de variedades abelianas. O sea, los puntos racionales de este tipo de variedades son puntos racionales de traslados de subvariedades abelianas propias, digamos. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Y de lo que quiero hablar ahora es más o menos cómo es este proceso, cuál fue el proceso que hizo Chabotí y después un poquito de pues, cuál fue la contribución que hizo Coleman. Entonces, bueno, la prueba de Chabotí es más o menos la misma. Hay muchísimos detalles detrás, pero bueno, para hacerlo así medio resumido. Entonces, lo primero que hacemos es, si no hay puntos racionales, pues cualquier cota que demos es suficiente está bien, o sea, ya es finito ese conjunto. Y en el caso de que si hubiese puntos racionales, pues lo tomamos y podemos así incluir la curva racionalmente en su jacobiano, de esta forma, x en x menos x0. Esto es pues recordando que hay una biyección entre el jacobiano y los divisores de grado cero. Denotamos así por R al rango de los puntos racionales de jacobiano. Entonces, bueno, por lo que empezamos es tomar la clausura peádica de JQ, los puntos racionales de jacobiano, en JQP, ¿sí? Teniendo en cuenta pues, que este es un grupo delipédico. Y lo bueno es que gamma es un subgrupo delipédico también, es por como lo tomamos. Y la teoría de grupos delipédico nos muestra lo siguiente, que la dimensión de gamma es menor o igual al rango, al R. Y como R era menor que G, entonces la dimensión de gamma es menor que la dimensión de J. Esto implica en particular que gamma está propiamente contenido en J. Y pues esto en particular prueba que eh, los puntos pedádicos de la curva no están contenidos en gamma, debido a que los puntos pedádicos de la curva generan a los puntos pedádicos de J. Pues porque cualquier divisor de grado cero se puede generar con los de esta forma en particular. Y pues bueno, un argumento un poco topológico demuestra que el número de puntos en esta intersección es finito. Entonces, básicamente lo que uno hace es cubrir los CQP por finitos abiertos y demostrar que cada uno de ellos es intersecta de forma finita a gamma.
Bueno, finalmente lo único que uno tiene que hacer es notar que CQ es tomar los puntos p-ádicos de C intersectado con los puntos racionales del ambiente. Claro, esta es una igualdad. Y pues esta es una contenencia clara, pues porque gamma lo tomamos como la cláusula p-ádica de JQ. Entonces ahí obtendríamos que CQ es finito, pues porque este conjunto era finito. Entonces esa es más o menos la prueba de Chabot. Entonces Coleman, por su parte, lo que hizo fue considerar esta intersección como ceros de una función analítica p-ádica definida sobre CQP. Y bueno, eso obtenía al integrar cierto diferencial. Este diferencial se crea a partir de las condiciones que tenemos. Así que el rango del jacobiano sea menor al género de la curva. Esto de aquí es un dibujo que más o menos es como ilustra más o menos cómo se hace. Y es que, pues como decía antes, uno lo que hace es tomar ciertos discos residuales eh, del jacobiano, digamos. Esto lo voy a explicar de pronto un poquito más de detalle más adelante. Pero básicamente, localmente, gamma se puede ver como linearizado, ¿sí? Esto debido a que el logaritmo es localmente un difeomorfismo. Entonces, como que podemos linealizar todo esto y pues estamos mirando cuántas intersecciones tiene CQP con gamma. Y esa es básicamente la idea. Y luego pegar sobre todos luego sumar sobre todos los abiertos que se tienen, los discos residuales. Y uno obtiene, o bueno, Coleman obtuvo, digamos, en 1985 lo siguiente. Que bueno, si C es una curva que satisface lo que dije antes, que esté definida sobre Q, que sea suave y proyectiva, de género mayor o igual a 2 y que el jacobiano se satisfaga esta ecuación. Bueno, y si tomamos P, un primo de buena reducción para C, con P lo suficientemente grande, entonces vamos a obtener esta cosa, que el número de puntos racionales es menor o igual al número de FP puntos de su reducción módulo F más 2G menos 2. Tener en cuenta pues que esta es una parte geométrica, es un invariante geométrico, es el grado del divisor canónico, la primera clase de Chern de la curva. Entonces, bueno, esto es básicamente pues lo que se probó y esto es lo que es el método de Chabot y Coleman. Y bueno, quisiera resaltar que esto es muy importante en el sentido que nosotros sabemos que el número de puntos racionales es finito, pero pues cómo calcularlos. Entonces esto más o menos nos da al menos una receta pequeña de hacerlo, ¿sí? Si la curva satisface estas condiciones, y por ejemplo yo con un computador obtuve, no sé, 10 puntos de la curva, y justo esta cuota fuese 10, pues ya sé que no hay más puntos, ¿sí? Ya sé que paró el proceso. Cosa que no sabríamos si no tuviéramos esta cota. Puede que de pronto los puntos racionales tengan una altura grandísima, entonces pues eso podría tomar muchos años, digamos, en encontrar todos los puntos, digamos. Entonces, bueno, bueno, y aparte, bueno, quiero decir que lo que nosotros hicimos, bueno, la pregunta natural que se genera a partir de este teorema es, ¿qué pasa en dimensiones más grandes? Esto es para curvas, pero bueno, ¿qué pasa para superficies, para trípodes y así? Entonces, lo que nosotros hicimos fue considerar el caso de superficies. Y pues como queríamos un caso así de finitud como este, sí, para contar puntos, pues uno lo primero que pensaría es en subvariedades de variedades abelianas, ¿sí? Gracias a que tenemos este teorema de Faltings. Bueno, hay que añadir más condiciones, pero al menos sobre este tipo de variedades tenemos cierto control. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hablar ahora. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo, como decía antes, era generalizar esto pues para subvariedades de variedades abelianas. Entonces podemos codificar de esta nueva forma esa condición sobre el jacobiano, que el rango de los puntos racionales del jacobiano más la dimensión de la curva es menor o igual a la dimensión del jacobiano. Esto dice que el rango de estos puntos es mayor o igual a más 1, es menor o igual a g. Sí, esta es la misma idea. Entonces nosotros quisiéramos lo mismo para nuestra variedad dentro de una variedad abeliana. El rango de los puntos racionales más la dimensión de la variedad es menor o igual a la dimensión de la variedad abeliana. Entonces nuestros resultados son los siguientes. Bueno, los resultados de los que voy a hablar hoy
son para una superficie, X es una superficie, o sea, estos dos, para A un threefold, de esto es 3, y el rango de los puntos racionales 1. Y bueno, eso es de lo que quiero hablar hoy. Entonces, bueno, voy a mostrar el resultado, pero antes un poquitito de anotación. Entonces, para una variedad suave que está definida sobre Q, que sea, y P, que sea un primo de buena reducción para esta variedad, entonces denotamos por B sub P a su reducción. Entonces, este es un teorema del 2020 que dice lo siguiente. Si X es una superficie de tipo general, suave, proyectiva y geométricamente irreducible, contenida en una variedad de dimensión 3, y ambas están definidas sobre Q, entonces pasa lo siguiente. De nuevo, si tomamos un P suficientemente grande, pues que aquí depende de la geometría de la variedad, y un primo de buena reducción tanto para X como para A. Antes también pedíamos solo que fuera de buena reducción para la curva, pero es que si es de buena reducción para la curva, lo es para el Jacobian. Entonces, ahí se tenía de gratis. Y si el rango de los puntos racionales es igual a 1, y esta condición que está aquí, XP no contiene curvas elípticas sobre la clausura algebraica de FP, entonces obtenemos esta cota. El número de puntos racionales es menor o igual, muy parecido a como lo teníamos antes. Los FP puntos de su reducción módulo P, más un invariante geométrico, que esto es el cuadrado de la primera clase de Chern de X, que esto es la, la autointersección del divisor canónico, multiplicado por un término que es de orden P. Y bueno, algo que quiero añadir antes de pasar a lo siguiente es que, porque ponemos esta condición que no contenga curvas elípticas. Bueno, más o menos es lo siguiente, si tenemos una superficie dentro de una variedad abeliana, sería suficiente para decir que tenga finitos puntos, pues que esta no contenga curvas elípticas, ¿sí? Que gracias al teorema de Faltings, esto implica pues que solo tiene finitos puntos, porque como sus puntos racionales son trasladados de sus variedades abelianas, pues solo podrían ser trasladados de puntos. Entonces, por esa razón, es como esta es condición como de finitud, pero módulo P, más o menos esa es la idea. Y bueno, va a ser importante para la prueba. Bueno, entonces voy a hablar de una aplicación del teorema anterior sobre Q. Y bueno, es lo siguiente. Vamos a denotar por C paréntesis 2 el cuadrado simétrico de la curva, definida sobre, una curva definida sobre Q. ¿Qué es este cuadrado simétrico? Es que tomamos el producto cartesiano C cruce y hacemos un cociente por la acción de S2, ¿sí? El grupo simétrico de dos elementos. Y esta acción pues es, eh, básicamente esta nueva variedad lo que dice es que el punto AB es igual al punto BA, ¿sí? Está en la misma clase. Y entonces lo que tenemos es que los puntos racionales de esta variedad clasifican de cierta forma los puntos en C con órbita de Galois de orden 2. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque, digamos, si yo tengo un punto X que tiene órbita de Galois de orden 2, entonces pues considero el punto X como su conjugado, y cuando yo le aplique el grupo absoluto de Galois, pues voy a obtener siempre el mismo punto. Es invariante bajo la acción de Galois. Entonces, por esa razón es que, es que estos son puntos racionales. Y por eso es que hallar estos puntos sería tan interesante. Entonces, este es un colorario de la parte anterior. Y dice que, bueno, si C sobre Q es una curva que no sea hiperelíptica de género G mayor a 3, perdón, no, igual a 3, perdón, cuyo jacobiano satisface lo que queremos, y sea P mayor o igual a este número 521. Esto pues porque la autointersección del divisor canónico en este caso es 6, y bueno, que sea de buena reducción para J. Entonces supongamos que la reducción de ese módulo P no es hiperelíptica, y además que pues la condición que pedíamos antes, que su reducción módulo P no contenga curvas elípticas. Entonces vamos a obtener esta cota. Y esta cota es que pues son los FP puntos de la variedad módulo P más 7,1 por P. Esto, bueno, eso es muy bueno. Listo. Y pues aquí voy un poco rápido, creo yo. Pero de lo que quiero hablar es más o menos cómo se hace la prueba
de, de este teorema, del primer teorema del que habla. Entonces, bueno, la idea es, en un principio, es parecida a la idea de Chabotti, y pues sería considerar gamma la clausura periódica de AQ. ¿Listo? Y aquí notamos que, bueno, que lo mismo, que los puntos racionales de Q están contenidos en esta intersección. Es la misma idea que antes. Y entonces ahora lo que hacemos es, tenemos un morfismo reducción, que es reducir módulo P los puntos periódicos de A. Y lo que queremos es acotar esta intersección, donde UX es la preimagen de un punto. Todos los puntos que módulo P son lo mismo. Todos los puntos periódicos que módulo P son lo mismo. Para mostrar esto de mejor forma, pues está este dibujito que dice, bueno, aquí tenemos AFP y tenemos la curva XFP. Y tomamos un punto que esté en XPFP, un FP punto de su reducción. Y pues lo que hacemos es mirar todas las preimágenes que tiene y sobre este abierto, pues nosotros podemos considerar la curva, pues esta va a ser una curva afín XQP, esta es una variedad afín, es una superficie, X, XQFP, y pues lo que estamos haciendo es mirando cuántas intersecciones tiene X con gamma. Y luego lo que tenemos que hacer es sumar sobre todos los puntos que están en XPFP, pues que sabemos que son finitos. Pues porque así están pues juntos. Entonces bien, esa sería la manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que queremos hacer es acotar esta intersección. Ay, no. Dale. Entonces, lo que queremos hacer primero es acotar esta intersección, el número de puntos en esa intersección. Entonces, la manera de hacerlo es bien inteligente, por eso quiero compartirla, es lo siguiente. Tomamos un subgrupo analítico a un parámetro, que pues va a ser una función que va de PZP en gamma intersección UX. ¿Listo? Entonces, bueno, esto tiene que ver con la teoría de la exponencial. Sí, sí, exponencial. No, no, logaritmo, perdón, logaritmo. Entonces, lo que hacemos es que como x está definida sobre un abierto, pues podemos pensar en su ecuación local, que va a ser f. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener que la composición de f y gamma es una serie de potencias en la variable z. Y lo que vamos a tener es que el número de puntos en esta intersección es menor o igual por el número de ceros de esa serie de potencias que acabo de definir con este radio de convergencia, con radio de convergencia no sobre T. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué esto es verdad? Básicamente lo que estamos midiendo es de todos los puntos que están en la imagen de este morfismo, del morfismo gamma, cuáles de ellos al testearlos por f pues nos dan cero, ¿sí? Y pues los puntos que al testearlos por f me dan cero, pues son aquellos que pertenecen a x. Entonces, bueno, para seguir esto un poco, pues, ¿cómo calculamos entonces ceros de una serie de potencias eh, con coeficientes en QPZ? En QP, perdón. Entonces, pues bueno, los escribimos de esta forma y esto es por este teorema de preparación de Weierstrass que dice que, bueno, que para acotar el número de ceros de esta serie de potencias, tenemos que encontrar un n pequeño de tal forma que la norma de la sub n sea suficientemente grande. En este caso, lo que nosotros vamos a querer es que sea mayor o igual a 1. ¿Listo? Y lo que queremos hacer ahora es atacar ese problema. Entonces, pues nos reducimos a encontrar ese problema, a resolver este problema. Para resolver este problema, lo que nosotros vamos a usar es una teoría de curvas omega integrales. Pues bueno, eso es lo que voy a definir ahora. Entonces, esto es bueno, ya voy a decir qué es, pero lo que tomamos por lo que empezamos es por un campo, por cada un campo, y dos K esquemas, Z y Y. Y omega, una sección global del shift canónico de Y. Entonces, bueno, decimos que un morfismo phi que va de Z en Y es omega integral para este omega que está aquí. Si phi bullet, no sé cómo se dice esto, pero lo voy a decir así, phi bullet de W es igual a 0, donde está la definición de ese morfismo.
Y esto es básicamente, pues empezamos desde las secciones globales de Y, hacemos el push forward del pullback y bueno, aquí hay un morfismo que, esto es una igualdad y aquí pues tenemos la inclusión, ¿no? Desde el pullback en, en Z. Y bueno, nuestro trabajo está fuertemente inspirado en la tesis de doctorado de la profesora Natalia García, que pues, hace sus resultados sobre P, sobre C. Vale la pena resaltar que lo que nosotros queremos es para un campo de característica positiva. Y bueno, en muchas ocasiones, bueno, en la ocasión que lo usamos, uno de estos esquemas es no reducir. Pero debido a que el trabajo de ella es como algebraico, fuertemente algebraico, digamos, entonces pues nosotros podemos aplicar muchos de sus resultados a lo que nosotros queremos, pues, como que lo podemos aplicar a lo que necesitamos. Entonces, bueno, eso era una herramienta muy fuerte que usamos. Entonces ahora, a partir de las condiciones que teníamos antes, vamos a construirnos una curva omega integral. Entonces lo vamos a construir de la siguiente forma. Tomamos omega 1 y omega 2 aquí en las secciones globales de A, del chip canónico de A, y bueno, que reduzcan bien módulo P. Y además que el gamma que habíamos definido antes, el subgrupo a un parámetro, sea omega integrable, tanto para igual 1 y para igual 2. Y de esta forma, pues, si expresamos a gamma z como una serie de potencias y truncamos módulo z más 1, pues vamos a obtener un morfismo desde este punto gordo de aquí, eh, el spec de QPZ partido z a la m más 1 en AQP. Y al punto donde este morfismo caiga, lo vamos a llamar soporte. Y para nuestro objetivo, vamos a asumir que el m es menor que p. ¿Y esto para qué no, en qué nos ayuda? Para que es necesario tomar m menor que p. Lo que pasa es que los coeficientes de la expansión de gamma, para los coeficientes de orden menor o igual a menor a p, menor estricto que p, son enteros p-ádicos. Entonces yo los puedo reducir módulo p. Como los puedo reducir módulo P, pues puedo hacer algo similar desde ahora de spec de K de Z partido Z a la M más 1 en A sub K, donde K es la clausura algebraica de FP. Entonces, bueno, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y ahora sobre esto es que vamos a trabajar nosotros. ¿Y cómo vamos a trabajar? Eso es lo que voy a explicar ahora. Entonces, lo que queremos nosotros es encontrar un n pequeño tal que la norma de la sub n sea mayor o igual a 1. O de otra forma, lo que queremos es encontrar un m suficientemente grande de tal forma que alguno de los coeficientes de grado menor o igual a m tenga norma mayor o igual a 1. Y eso es justo lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué pasaría si eso no ocurre? Si eso no ocurre, entonces si la composición de f con gamma satisface que para todo i menor o igual a m la norma sea menor que 1, pues obtenemos que esta composición es 0 módulo P, ¿sí? Pues porque todos los elementos están en PZP. Y si eso pasa, pues lo que va a ocurrir es que ahora phi sub m, que era el morfismo que habíamos definido antes, ya no va a estar soportado, ya no va a caer en A sub k, sino realmente en XK, ¿sí? ¿Y por qué va a pasar esto? Pues porque digamos que si tomamos F que reduzca bien módulo P, pues cuando lo que estamos haciendo es la composición de F con gamma sub m. O sea que la imagen de gamma sub m se hace 0 módulo la reducción de F. Entonces, re bien. Entonces, bien, esta es la idea. Entonces ahora pues, queremos construirnos una curva omega integral, pero ¿cuáles son los omega en este para phi sub m? Entonces lo que hacemos es construirnos estos diferenciales que van a ser obtenidos al reducir omega i módulo p y luego restringir a xk. Esa es la idea. Y entonces, la primera condición, el primer ítem que tengo arriba, se puede transferir a la siguiente información en términos de curvas omega integrales, ¿sí? Que exista una dimensión cerrada de tal forma que phi va de aquí a aquí, soportado en x para un x en xk,
y bueno, que sea omega i integral para i igual 1 e igual 2. ¿Listo? Entonces lo que queremos encontrar es una cota superior para estos m, para los m que satisfacen esta condición. Y si encontramos una cota para eso, pues ya podemos solucionar el problema. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es esto es como el primer resultado, digamos, que voy a mostrar, y es el siguiente. Eh, lo que, debido a estas condiciones que pusimos sobre la curva XK, que no tuviese curvas elípticas, entonces podemos escoger omega 1 y omega 2 de tal forma en que su producto de cuña no sea la sección trivial. Entonces, bueno, escribimos su divisor como un divisor de Bailey, ¿sí? Entonces, donde de sub j son primos, y bueno, entonces aquí sería la sumatoria desde j igual a 1 hasta acá de ciertos divisores primos con cierto peso, que son números mayores o iguales a 1, enteros. Y bueno, para cada j, o sea, para cada curva de estas, vamos a considerar el morfismo normalización. Morfismo normalización, ¿por qué? Pues porque estas curvas no tienen por qué ser normales. Pues las normalizamos y esto es lo que llamamos no sujeto. Y este es el primer resultado del que les iba a hablar, que es, bueno, si phi va desde este esquema en xk, y bueno, está soportado en x, y que es omega e integral tanto para i igual 1 como para i igual 2, entonces tenemos esta cota. Bueno, si uno la mira al principio, pues parece como fea, y bueno, si la mira 3 veces y así, le sigue pareciendo fea. Pero lo importante es que esto es geométrico, es algo geométrico, que pues es una suma, la primera suma es sobre los diferentes divisores primos y la segunda suma es sobre las preimágenes del punto X sobre el que este está soportado. ¿Sí? Y esto pues esto es un divisor y pues estamos midiendo un orden de un divisor, es un diferencial, perdón. Entonces estamos midiendo el orden de cierto diferencial. Y bueno, sobre esto tenemos una cota para n. Entonces, bueno, vamos a pegar todo eso que teníamos antes. Entonces, lo que queríamos era acotar este número, acotar el orden de esta intersección. Y acotar el orden de esta intersección era acotar el número de ceros de esta serie de potencias. Y esto es menor o igual a esta cota. A1 más P menos 1 sobre P menos 2 por M de X. Donde el M de X pues lo podemos hallar como con el lema anterior. Entonces vamos a dividir. Entonces, bueno, y lo que hacemos después es sumar sobre todos los X en XPFP, ¿sí? En los puntos en los FP puntos de la reducción módulo P de la variedad. Entonces, no, estamos en dos casos. Uno en el que el X está en el soporte del divisor, ¿sí? Entonces, recordamos que el divisor era de esta forma y pues si X no está en ninguno de estos de su cota, si no pertenece a ninguno de estos de su cota, pues obtendríamos que no está en la imagen de ninguno de los no su cota. Y como no está en la imagen de ninguno de los no su cota, pues esta suma es vacía, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues una cota para el m pues sería 0. Entonces vamos a obtener pues que el m de x en este caso es 0. Y vamos a obtener que la cota en ese caso es 1. Y en el otro caso es un poquito más complicado, y pues de eso no voy a hablar, pero en este caso lo que usamos nosotros es algo que es la hipótesis de Riemann para curvas singulares. También usamos teoría de intersección y ciertos métodos para tener control sobre el número de preimágenes de no sub J. Pero lo bueno es que cuando sumamos sobre todos los puntos que están en el soporte de D, pues vamos a obtener una cota en términos del primo y de la autointersección del divisor canónico, el C1 al cuadrado, sí, el C1 al cuadrado de X. Entonces, bueno, este es el último paso, ya esto ya es lo último de la charla. Ya es lo siguiente, ¿cómo hacemos para calcular la intersección de XQP con gamma? Pues lo que hacemos es sumar sobre todos los posibles puntos que están en los FP puntos de la reducción módulo P. Y bueno, lo tomamos sobre esta intersección. Pero acotar esta intersección, por la diapositiva de antes, está acotado por esto. Y bueno, esto de aquí va a ser el factor que les decía antes que se obtiene al sumar sobre todos los puntos que están en D. Entonces este dibujo lo ejemplifica de cierta forma.
Tenemos aquí la variedad de XFP y tenemos el divisor D, que es el wedge del W1, W2. Bueno, el producto de cuñas del W1 con W2. Y en el caso de que el X sub I, que, que vamos a sumar, no esté en el soporte de D, pues va a sumar solo una vez. Sí, debería estar cortadita esta recta. Y bueno, y en el caso de que X2 sí esté en el soporte de D, pues entonces pues vamos a sumar más de una vez. ¿Sí? ¿Y qué tanto más de una vez? Pues este es el error de todos los puntos que están en este divisor D. Y bueno, eso era lo que quería decir. Bien, esa era la... Muchas gracias, Gerson. Agradecemos. Ahora vamos a las preguntas y o comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí, Gerson, tú al principio te ponías una condición en X, si no me equivoco, algo de dimensión 3 o algo así. ¿Condición en X? Eh, Acá, acá, ¿sí? claro, ponías variedad abeliana con dimensión 3, o sea, la dimensión de A, ¿verdad? Esa es la dimensión de A. Ujú. Y eso, por ejemplo, juega algún papel, o sea, ¿dónde apareció en tu demostración? ¿O es porque usa el resultado de otros resultados, digamos? No, de por sí que nosotros tenemos un resultado para variedades abelianas de dimensión más grande, ¿sí? Ah, ok. Igual la superficie sí tiene que ser de dimensión 2, pero ahí se necesita un divisor amplio y que satisfaga ciertas condiciones sobre P. Entonces no quería entrar en esos detalles, y, pero sí, esto se puede hacer para variedades abelianas para variedades abelianas de dimensión más grande, siempre y Ah, perfecto. cuando haya la existencia de este divisor amplio que les comento. Ujú. Ok, gracias. No, otra pregunta, pero muy general, no sé si será, no pertenece exactamente a la charla, pero de lo que tú nos dijiste, pero siempre se hace con respecto a primos P. ¿Hay alguna, o sea, hay alguna forma de saber cuál es el mejor primo o algo así? Eh, no, pues entre más pequeño mejor, eso sí es verdad. Entre más pequeño el primo mejor, pero pues el primo debe ser mayor que esta cota, que es como Claro. 15 veces la autointersección del divisor canónico, pero entre más pequeño mejor, al menos en este caso. Y esto viene del hecho que, pues que la autointersección del divisor canónico estaba multiplicado por algo de orden P. O sea, entre más chiquito el P mejor. Claro, pero a lo mejor con diferentes P's hay diferentes, o sea, el número de puntos en FP es distinto, ¿no? Igual la idea es que conjeturalmente el número de puntos de XPFP es como del orden P cuadrado. Ah, ok. Entonces sí, esa sería como la idea, encontrar el P más pequeño, o entre los P más pequeños debería eh, encontrarse una mejor cota. Perfecto. no sé si hay otra pregunta o comentario. Quizás yo puedo hacer una pregunta cortita que quizás tiene que ver con lo que preguntaron recién. ¿Puedes ponerle, Gerson, la diapo donde está el resultado? Aquí, pues. Sí, una pregunta de parte de total ignorancia respecto a lo geométrico. ¿Ese C1, el 2x al cuadrado, la autointersección, se calcula fácilmente o no? Sí. Pues si tenemos la variedad, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok, Sí, sí. Sí, perfecto. podemos usar esta teoría de anillos de Chow para encontrarlo. Ujú. Sí, si tenemos la variedad, sí, seguro. Sí. La superficie, sí. Perfecto, gracias. Si no hay otros comentarios o preguntas,
Parece que no. No. Entonces agradecemos a Gerson una vez más. Muchas gracias, Gerson. Muy buena la charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Podemos dejar de grabar, por favor. Well, thanks a lot for inviting me to speak at this excellent meeting in Chile. And I'm going to talk about my work, my current work. It's I have no theorems to show you. Okay, this is just essentially I'm going to tell you what I'm trying to do. And so far I haven't got any big theorems to show. Okay, so it's the beginning, and it's been the beginning like for 2 months or more, because I'm trying to work on two different things. The abstract part that I'm going to talk about here a little bit, and also the applications, which is, you know, one thing supports the other. So I have to work on two papers at the same time. And so when I'm trying to do the applications and something doesn't work, then I know that I have to go in a different way in the abstract part, you know, and conversely. So anyways, what is this about? So I'm going to talk about one motives, a new category of one motives. That's the very pompous title of this talk, a very, very short talk, half an hour. So K is any field, and I do care about any field. So the important part here is the case of imperfect fields, okay? All right, so here I have any field, and I have here a flat site. If you do not know much about sheaves, it doesn't really matter, because most of my talk will be essentially elementary homological algebra until that time when I talk about the applications. So this is the category of sheaves on the big flat sites. Here I consider all schemes with the FPPF topology. Okay, and here I have a category which is better known. This is the category of commutative, connected, algebraic, i.e. finite type, K-groups. And I can view this as a subcategory of the category of sheaves in here, because every scheme represents a sheaf here, and so everything is fine. So I have it in here. Then I have a different category, the category of formal K-groups, which are not really schemes. They are, grosso modo, direct limits of finite group schemes. Okay, so I have to consider these two. Fortunately, both are subcategories of this big one. Okay, this is at the beginning of the talk. This is my universe, but it will turn out to be too small eventually. Okay, but so far we have this big bag containing these two categories. And so if L is a linear group, so this is the category of commutative connected algebraic groups. So here we have the abelian varieties, and we also have the linear groups. So if L is a linear group, then I'm going to define L, the dual of L is simply the sheaf of characters, which I view as a sheaf. And this is called the Cartier dual of L. And I also have, remember that for abelian varieties, there is also a notion of dual, the dual of an abelian variety. So I have duals for, I have the concept of the dual of an abelian variety and also the dual of a linear group. This is when the linear group is a finite group scheme, then the Cartier dual is very well known, familiar. Lots of people know about the Cartier duality in the category of finite group schemes. And also people are familiar when L is a torus, an algebraic torus. The dual is essentially just the sheaf of characters of the torus, which can be viewed as a lattice, a free Galois module. There's the absolute Galois group is acting on a module. So those two extreme cases are well known. Okay, but unfortunately, we will see soon that not every group is an abelian variety or linear. You know, they're a mix of both.
anyways, but what's my problem? What do I want to do? And later in the talk, I'll explain why this is important. Well, anyways, the duality theory is important, for instance, because if you look at the statement of the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer, which is one of the millennium problems, one of the big problems of this century in mathematics, or at least this part of mathematics, you see that in the statement of the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture, you have the abelian variety, but there's also information coming from the dual abelian variety. So duality is important, okay, for that reason, and for many other reasons. Okay, so what is my problem? My problem is I want to construct a category big enough so that it contains the category of all algebraic groups, commutative algebraic groups, connected, okay, connected. And I want this category to be big enough so that it contains the dual of any group. For any group, it can be an abelian variety or a linear group, therefore that I can define a dual inside this big category. This is going to be called the category of one motives in a second. So in order to help you to take the edge off the abstraction, I'll try to make a picture, okay? So if it doesn't look very good, I'm sorry, yeah, because I'm not very good at drawing. But anyways, so all these big categories. So here we have my universe so far. Okay, the category. Whoa, wait a minute, is there something wrong here? Yeah, okay, here. So the category of sheaves contains the subcategory of abelian varieties. So here we have abelian varieties, and for any abelian variety, I have the concept of a dual abelian variety. Okay, so here I have the linear groups. So what do I call this? Linear? Yeah, linear. And inside this category of linear groups, we have the finite group schemes. And this finite group schemes, this subcategory of finite, it's part also of the category of formal groups. So there's some intersection between these two, okay? Anyways, and so this is closed under duality, and this is closed. This is not closed under duality, unfortunately, because if I take an arbitrary linear group, well, if I take a finite linear group, a finite group scheme, then the dual of this guy is going to be in here too. It's also going to be finite, okay? But if I take an arbitrary linear group, then actually we'll have to leave this category of algebraic groups. These two are within the CK, the category of commutative groups, algebraic. So if I take, for instance, for example, especially over an imperfect field, the additive group, and I take the dual of that turns out to be a formal group. Okay, the completion at 0. It's a formal group, so it's not a group scheme anymore. It's a direct limit of finite things. So that's why I need this big bag to contain all these things. All right. Okay, perfect. Okay, so well, as I mentioned before, an arbitrary group, algebraic group, is not an abelian variety. It's an extension of an abelian variety by a linear group. So I can express any commutative algebraic group in that way. If K is perfect, if K is perfect, then this guy, actually, this is the so-called Chevalley or Barsotti-Chevalley decomposition, and I can choose this L smooth. So no nilpotency in here when K is perfect, but when K is imperfect, there are examples of groups, even smooth groups over an imperfect field where this decomposition does not exist because this guy is not smooth anymore, non-smooth in general. So it can contain nilpotency, so that complicates things. Okay, anyways, so what do I want to do? I want to define the dual. I know what the dual of this is, and I know what the dual of this is, the Cartier dual. So let me try to do this in a very naive way, okay? So I'm just gonna take the dual of this guy, of this sequence. So that means I'm going to apply this functor. Oh, sorry, I'm not working on a relative case. I'm on over fields only. Okay, so I apply this functor.
Okay, and of course, this functor has a higher derived functor of the extensions, etc. So if I apply that, then with the hope of seeing what the dual has to be, okay, if I do that in a naive way, so what do I end up with? Let me see. I get something that doesn't look very promising. The dual of G, whatever that is, actually I should write it. Oh, yeah, this is the dual in this sense. Okay, no problem. So I have the dual of L, and then here I get an ugly thing, apparently ugly, an extension sheaf. Here in this category, a paint to write. Okay, and then there's something even uglier here of the similar type, but with the G in here. Okay, and it goes on and on. All right, so you see, it doesn't look like I get something like this, because if I'm going to define the dual, and if that's going to be a group, if the dual were to be a group like this one, I will have to have a similar sequence, extension, but it doesn't work. So then you're stuck in there. Well, I'm stuck, not you. But luckily, no, I see something in there. I see there's something that doesn't look too hopeless. This extension sheaf, this A, G, oh, I remember this guy is not a sheaf. It's tamer. It's not as wild. This guy is actually representable. It's actually the dual abelian variety. Oh, the dual. Oh, that's what I want, the dual. Okay, so I don't get, it's not too bad. There's hope. LD AT. This is called the Barsotti-Bay formula. Okay. So Barsotti Barsoti's name has appeared twice in this talk already. So the Italians will be happy with me. Okay. So GDL, and there's something else here I don't care about. Okay. So, but I still, it doesn't look like that. Oh, then, but I see. Oh, but this map seems to be interesting. Interesting. Okay. So I consider that map. This is a connection map, connecting map in this extension things. Okay, doesn't matter, the technicalities don't matter really. So I consider this one, and what do I do with this one? Okay, well, but I can attach to that. Let's see, I wanna maintain some type of order, some sort of order in here, not to mess things up. Okay, so it's a morphism. Now, if I start with this morphism, I can consider its mapping cone. So this is a construction, a typical construction in homological algebra, okay? The mapping cone, so it's just a complex, which consists of this map. Okay, and this is just a map here, view as a complex, and this guy is it sits in degree -1, degree 0. So it's a two-term complex. So this cone construction is kind of it encodes information about the kernel and the co-kernel of this map. Okay, so that's good. So what is that good for? Okay, and this is in the category of bounded complexes with the members. I mean, the objects are sheaves. Okay, complexes, bounded complexes. Okay, so perfect. And but if I apply some generalization of this functor for complexes, I apply the dual to this. So I take the dual of this complex using a generalization of that concept, of that duality. If I do that, then I'm happy because I eventually get this sequence back. Okay, so I'm going to define the dual of my group G, but it won't be a commutative algebraic group anymore. It will be a complex. This guy. Okay, just this guy. So that's going to be my dual. So I have to, as I said at the beginning, the category of sheaves, this category here is really my temporary universe because it's too small. So I need to consider the bigger category of complexes of sheaves. And so this big ball gets bigger, so I don't want to write on my wall. Okay, so I won't make a picture of that. Okay, anyways, so that's okay, excellent. So I have you, this is the one motive. This is the one motive
dual to G. So I have to have a new object, a one motive. Okay, and so in general, so I can generalize this because this was just for a G. Now an algebraic group. So I have now increased my category. So now a question is, what if I take the dual of this? I get G back, of course. But then what's the general definition of a one motive? What would a one motive be in general? Okay, and so I answer my own question here. So the category of K1 motives is, so here I'm going to define the category of one motives. As in every talk, I have to lie a little bit because of time constraints. In fact, the definition of one motive is more complicated because this is just a complex associated to one motive. So it has to be more, some technicalities that I have to skip, okay? So, but before you send me any mail complaining about definition, I want to say that I'm not telling the whole story, okay? So, what is this M? Complexes, okay? And these will be, the objects here will be of this form. Okay, so this is a commutative algebraic group. This is a linear group, and this is the dual. And how do I get that back? Well, that will be, let's see, if I set G equals the dual abelian variety, which is an algebraic group, okay. And if I take K equals 0 here, that's why I called it K, because it's not the same as L. If I take K equals 0 here, then I get this G viewed, my original group viewed as a one motive. And therefore, if I define the dual of this guy, how do I define it in general? It's going to be this guy. So, and so when K, in this example, when K is 0, so that I get G, this dual gives me exactly this. Okay? So that's the definition of a one motive. Here's a dual. And I do this in complete absolute generality. I know it's suicidal, you know, it's too difficult, nearly suicidal. Okay, it's a pain because this guy L may be non-smooth. Okay, and so my one motives, the ones the category I'm attempting to construct, may contain infinitesimal parts. You know, here nilpotency here, so it's more general than anything that has come on before. Of course, I may fail at getting results as strong as the ones that are known in the specific cases that I'm going to talk about now. But you know, I have no choice because I need to find the dual of any group for the applications that I have in mind that have to do with the Lichtenbund duality, which is a very important subject that I hope to have time to talk about in the last 5 minutes. Okay, so examples. So let me tell you a little bit about history. Not too much, a little bit, just a little bit. So examples. 1, or A. If G is a semi-abelian variety. So I'm not talking now about a general commutative algebraic group, just semi-abelian. What does that mean? It's an extension of an abelian variety by a torus. Okay. In this case, this object KD is a lattice. Okay. Free Galois module. Okay, because it's going to be the dual of another torus, not this guy. That's why I called it K. Okay, so in this case, this motive here that I'm defining, when K is a lattice, so K is a torus, these are well known. And when G is in a semi-abelian variety, these were introduced by Deligne in 1974. Okay, so these are the one motives that Grothendieck was familiar with, because Grothendieck was retiring or you know, moving away from math at about that time, or even before then. Okay, well, what Grothendieck is important, of course, we know that Grothendieck is, you know, very important. His opinion is that he thought that
it was impossible to define one modus over an imperfect field. For reasons that are explained in a letter to Illuzy in 1975, maybe, or 73, I don't recall exact date. But anyways, Grothendieck did not know generalizations of this idea, because later in 1996, Lamont, I don't know if I'm pronouncing his name right. Lamont defined a generalization, okay? Extended the category of the lean one motifs, and the condition here is that the K-bar point here is torsion-free. But here we can have additive components. So it doesn't have to be a lattice anymore. So it is a true generalization. And I think he worked on only in characteristic 0. So this guy is torsion-free. And here, the important condition is the characteristic of K is 0. So good enough for number fields, okay? But not for function fields, which is my area of interest at this time. And these two definitions were generalized by a young man. Seems to have retired from math. Unfortunately, maybe he's happy doing other things. And his name is Russell, Henrik Russell. So Henrik, I think his name is with an I, not a Y. Hope I'm getting it right. Henrik Russell. And so he was a student of Vivek and Inol. Yes, I think so. So Henrik Russell generalized this notion and defined, but only when K is perfect, so that the Chevalley decomposition is available. Your L is smooth. You don't have to worry about infinitesimal stuff. You don't have to worry about these pesky infinitesimals popping up everywhere, all right? Okay, so K is perfect and G smooth. Okay, G smooth and connected. And then this M, which is the same definition, there's nothing new here. This is a Russell one motive. And this was done in 2013, okay, a few years ago. So what I'm trying to do is generalize the category of Russell one motives in using exactly the same definition. The problem is that I don't have a Chevalley decomposition anymore. And so I have some technical problems as usual. Why am I doing this? Not because I'm a masochist, it's because I'm interested in this problem. Problem that motivated, no pun intended, the construction of M1. Which is underway, may fail. I don't know, you never know. It's like the lottery. So here, and so what is this? What are the points here? I mean, what is the field that plays a role? I'm going to talk about local fields. So have a K0 that either QP or FP or power series. Okay, and K is a finite extension. So this is the local field. It can be either a p-adic, a finite extension of the p-adic of QP, or it can be a local function field. Okay? So, and there, if X is proper, or projective, if you like to simplify, if X is proper and geometrically integral. So it's reduced over the algebraic closure and it's irreducible also. So it's a variety, what is usually called a variety, but a proper variety. Proper geometrical integral, and what and the object I care about, at least at this stage in my research, is this group, the Brauer group of X, proper geometrical integral. Okay, but possibly singular. Okay, I'm not assuming smoothness. Notice. So I want to study this group when X is non-smooth. That's what I'm doing, or trying to do. Okay, it's not easy, but it's very, very interesting. This dichotomy in mathematics, you get very interesting stuff
it's also very difficult. So you can't run away from it because it attracts you. It's so interesting. You know, the technicalities are painful, but the problem is so passionately interesting that you go ahead anyway, even if you crash and burn, okay? So anyways, so sorry about my enthusiasm. Okay, so, and so this is my Brauer group that I want to study when the proper variety is possibly singular. And there is a connection. There's a way to study this algebraic group. Sorry, this is called the algebraic Brauer group. So there's a way to study this Brauer group. This is separable closure, okay? So these are the classes that die in the separable closure. So it's algebraic. So and so we have so this is defined as an H2 in étale cohomology. Here I have an H1, and actually there is a big subgroup in here. And this is the Picard scheme, which is a group scheme. This is a commutative group scheme, and I'm going to take the connected component. So I have here a connected commutative algebraic group when if X is smooth and proper, I'm assuming proper. If X is smooth, then this guy is an abelian variety. Okay, this is an abelian variety, and there is a well-known duality theorem. Look, I'm working in local case. There's a local duality theorem. This guy is an abelian variety. There's a well-known, famous Tate local duality theorem. Okay, so no problem. Even I don't have to assume X smooth. Grothendieck showed that with X geometrically normal is enough. Okay, not even smooth, something weaker. But it has to be normal over the algebraic closure. You know, geometrical normal, then you still get an abelian variety, and then you can use Tate duality, which is known, you know, as well as powder, gunpowder, you know, is a classical theorem. Okay, a classical theorem, and but what if you get some more nastier varieties? You know, X not normal, or not semi-normal. Semi-normal is a weakening, okay, of normality. So something really singular, something like this. So you have a cuspidal curve. You do the cuspidal curve times P1K. So you get something like this. It has an infinite ridge of infinite length. And then if you're crazy enough, you can try to twist this, you know, and then try to do a self-intersection, or infinitely many self-intersections. So this is not going to be, it's not semi-normal, it's crazy, you know? And what about the Brauer group of that stuff? And so you do this and try to do this. And when you have singularities, when there are singularities in X, then this is no longer an abelian variety. It's an extension in general. So we get this extension. All right, and so I need to find a duality theorem for these groups when this guy is no longer an abelian variety or linear. It's a mix of both. And that's why I need to study one motives, generalized one motives, because I want to do this over an imperfect field, the local function field case. So I have to define the generalized one motives and try to come up with a local duality theorems for that, so that I can study this guy via some duality theorem. This was done by Lichtenbaum. This guy, this was done by Lichtenbaum 1969 for proper smooth curves. Okay, so that was the first step. So he had abelian varieties to contend with. Actually, the Jacobian, because it was just a curve. And then, I'm almost done. And then in the year that's 1969, and then there was a big push in 2004 by Van Hamel. He obtained a duality theorem for this guy. But still proper, smooth, but of dimension not necessarily a curve.
Okay, so he generalized Lichtenbaum, 2004. And after that, nothing. Okay, so it hasn't been done yet. There's nothing, no advance, no progress on this problem when you drop the smoothness. So that's what I'm trying to do. That's why I'm struggling with all this stuff, and maybe something modest will come out. But you know, somebody else can pick it up and say, "Hey, this can be improved upon," and that's how math evolves. You know, it's a collaboration effort. Okay, we all pitch in. You know, and I'm gonna maybe how do you Americans say, kickstart it. Just a little bit, something maybe not very spectacular, but someone else can look at it and say, oh, well, there's another idea here. Okay, so that's what I wanted to talk about. Sorry if it was too fast, but I don't want to, you know, go beyond my time. It's not good to go beyond your time, okay? The time allowed. Okay, thanks. Thank you very much, Christian, for your wonderful talk. Are there are there any questions? Oh, questions. Preguntas. Yes, questions are preguntas or questions. Yes. Yeah, the question can be in Spanish. I can translate it or try to. Okay, I hope I didn't raise your blood pressure. Okay, I hope. I have a little question just out of curiosity. So it seems to be really useful here to impose the smoothness condition, because then when you have the peak zero, you get an abelian variety, right? Right. Okay, fine. But you may think also about these semi-abelian varieties that somehow fit in the picture that you had before, right? You build them using some torus and some. Yes, I mean, right. If you have mild singularities, you may get here some semi-abelian varieties. To what extent that's useful to get started? Because I see here that when you look at the Brouwer group of X, well, according to what you say here, the progress that you're looking for is only being made in the smooth case. Right. Yes, I understand. I understand. I mean, look. As I said, you don't have to assume smoothness only with geometric normality. You still get that this is an abelian variety. This was, you know, discovered by Grothendieck many years ago. If X is not necessarily smooth, but geometrically normal, so you still get an abelian variety. You can go further than that without going through the pain of developing the theory that I'm attempting to develop, because if X is geometrically semi-normal, which is a weakening of that condition, then this guy is no longer an abelian variety, but it's a semi-abelian. All right. Okay. Good. So, okay. All right. Good. And I do have a duality theorem, a local duality theorem when this guy is a semi-abelian variety. This is thanks to what. But is that a characterization? I'm not familiar with semi-normality. So is that a characterization somehow, or you may going the other way? I don't know. I think if it's geometrically semi-normal, then it's this guy is semi-abelian. But I doubt that you can go the other way. So you can somehow. Can you prove this when can you develop the theory you want to develop when X is whatever condition is necessary for the peak zero to be semi-abelian? I could try to do that, but you know, it's not very interesting. Who knows? Because you see that you went from smooth to geometrically normal, but still using abelian varieties. So right, maybe I can go further than that. I can get semi-abelian, and there is already a theory. Right, but what I'm asking is that to what extent semi-abelian is to what extent semi-normal is the end of the story if your tool are semi-abelian varieties? Well, I don't know about that. Okay. I really don't know about that, because if it's geometrical semi-normal, then it's a semi-abelian variety. Right. But look, if it's semi-normal only, and the field is imperfect, then
geometric semi-normality and semi-normality are not equivalent when the field is imperfect. So if you weaken this condition, then you're not going to get a semi-abelian variety anymore, because you have to, in order to get semi-abelian variety, you have to extend the base field via a purely inseparable extension. So if you go above purely inseparable, you get this. But if you want to come back, then you start getting Weil restriction of semi-abelian varieties. And when this extension is purely inseparable, this is no longer a semi-abelian variety, and you get the full, nearly the full complexity of unipotent groups over fields of imperfect fields. So there's a whole undiscovered country in here, because there's the Weil restriction of abelian varieties was considered by Renault many years ago, and those are extensions of abelian varieties. Those are extensions of unipotent groups by abelian varieties. The unipotent groups can be K-wound. I mean, not split, not copies of the additive group. It's much more complicated. Okay. So, and if you get semi-abelian, even worse, because you're going to get a torus in here, and you're going to get the Weil restriction of a torus, and that has a torus in the kernel. Okay. So if you get something like this, and then you get a unipotent group, which is tough to study because you're over an imperfect field, and this guy is non-split. So it can be very complicated. It can be a form of the additive group. It can be the additive group over the top, but not below. So it's huge. It's a huge subject. Huge. And really. One more little question. So I'm just curious if you can somehow trick this problem a little bit. Maybe this is trivial, but for instance, what if X is defined over a perfect field of positive characteristic, but then you base change to an imperfect field? To what extent the base change process is still something you can control? I cannot control. I don't think. Okay. Okay. So if I am understanding correctly, even if your X is defined, say, over a finite field, but then you go to a function field, and then things get a little bit more complicated. Okay. Yeah, you're completely crazy. Okay, I see. Because you can have a group, a unipotent group, and then there are examples when you go up over a purely inseparable, and this guy is the tamest possible thing. It's an additive group, one-dimensional, but this guy is one-dimensional, but it's a form of this guy, and this guy, it's huge also. I mean, there are many, these are called one-dimensional K1 groups, and you can write a 50-page chapter on those. This is only. No, I can't. Well, someone can. Me neither. But if you take something like a vector group, higher dimension, then things get really wild, because this is the dimensional. They're hypersurface models for this one in positive characteristics. But there's all sorts of crazy counterexamples. If you imagine a theorem about algebraic groups, you might find most counterexamples here already. So it behaves wildly, but it's also a passionately interesting subject. In Conrad and Gabler and Prasad have written a whole book about these. Well, not the commutative stuff, but non-commutative groups, linear groups, and over imperfect fields. And I'm sorry I didn't have the time to mention the wonderful work of Rosengarten. Some of these ideas are born out of, they were motivated by comments by Rosengarten, who was a student of Conrad. And Rosengarten wrote a wonderful thesis. And because he did that, I can do something. I can read his thesis and move, push it a little forward. And that's what I'm doing. So his thesis is fresh, 2018. The latest version came out on January 6th this year. So he's fixing the stuff. He's moving the goalposts forward to prevent me from progressing. I hope not. Anyways, but his thesis is wonderful. He's a brilliant young man, and I'm using some of his ideas to get ahead. And so it's great. So
So many thanks to him for his ideas, and also to Van Hamel, who unfortunately is passed away now. Van Hamel did wonderful stuff and has been cited once. It's a shocking oversight. The stuff that he wrote is very important, but no one has cited it. No one has done anything about it. So Van Hamel left many ideas, and they are sitting there and you know, waiting for someone. Maybe I will try to get somewhere with Van Hamel's ideas about the Brown-Marino structure over in imperfect fields, you know, function fields, global function fields, and all that stuff. I have, you know, I think I have like 20 years of work ahead of me. Anyway, I hope I'll still be alive. Many thanks. Any more questions? Further questions? If not, let's thank Christian again. Thank you very much. Thank you. And don't forget to subscribe. And subscribe to my channel. Yeah, I'm gonna charge for it. Okay, I'm gonna turn the recording off now. Okay, nice. Thanks for your patience. Everything wonderful. Okay. All right. Oh, 25 minutos, media hora. No es fácil dar una charla en ese tiempo. Ya, bueno, espero que